Lectura del Evangelio según San Marcos. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguramente él estaba más contento en el aula Pablo VI con todos los peregrinos a los cuales podía ver y reflejar el eco de sus palabras en sus rostros. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Desgraciadamente hemos tenido que volver a esta audiencia en la biblioteca. Esto para defendernos de los contagios del COVID. Esto nos enseña incluso que tenemos que estar muy atentos a las prescripciones de las autoridades políticas, sanitarias, para defendernos de esta pandemia. Ofrezcamos al Señor esta distancia para nosotros, por el bien de todos, y pensemos en los enfermos, aquellos que entran como descartados. Pensemos en los médicos, en los enfermeros, las enfermeras, los voluntarios. Tanta gente que trabaja con los enfermos en este momento, que arriesgan su vida, pero lo hacen por amor, su vocación, por amor al prójimo. Recemos por ellos. Gracias. Durante su vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los evangelios nos lo muestran cuando se retira a lugares apartados para rezar. Se trata de observaciones sobrias y discretas que dejan solo imaginar aquellos diálogos orantes. Estos testimonian claramente que en los momentos de mayor dedicación a los pobres y a los enfermos, Jesús no descuidaba nunca un diálogo íntimo con el Padre. Cuanto más inmerso estaba en las necesidades de la gente, más sentía la necesidad de reposar en la comunión trinitaria con el Padre y el Espíritu. En la vida de Jesús hay, por lo tanto, un secreto escondido a los ojos de los hombres, que representa el núcleo de todo. La oración de Jesús es una realidad misteriosa de la que intuimos solo algo, pero que permite ya leer en la justa perspectiva toda su misión. En esas horas solitarias antes del alba o en la noche, Jesús se sumerge en su intimidad con el Padre, es decir, en el amor del que toda alma tiene sed. Es lo que emerge desde los primeros días de su ministerio público. Un sábado, por ejemplo, la pequeña ciudad de Cafarnaúm se transforma en un hospital de campaña. Después del atardecer, llevan a Jesús a todos los enfermos y Él les sana. Pero antes del alba, Jesús desaparece. Se retira a un lugar solitario y reza. Simón y los otros le buscan, y cuando lo encuentran le dicen: todos te buscan. ¿Y qué responde Jesús? Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, por eso he venido. Jesús está un poco más allá.
Más allá en la oración con el Padre. Ya está pensando en otros pueblos, en otros horizontes para ir a publicar a otros pueblos. La oración es el timón que guía la ruta de Jesús. Las etapas de su misión no son dictadas por los éxitos, ni el consenso, ni esa frase seductora que todos te buscan. La vía menos cómoda es la que traza el camino de Jesús, pero que obedece a la inspiración del Padre, que Jesús escucha y acoge en su oración solitaria. El catecismo afirma: cuando con su oración Jesús nos enseña a orar. Por lo tanto, el ejemplo de Jesús podemos extraer algunas características de la oración cristiana. Ante todo, la oración cristiana posee una primacía. Es el primer deseo del día, algo que se practica al alba, antes de que el mundo se despierte. Restituye un alma a lo que de otra manera se quedaría sin aliento. Un día vivido sin oración corre el riesgo de transformarse en una experiencia molesta o aburrida. Todo lo que nos sucede podría convertirse para nosotros en un destino mal soportado y ciego. Jesús, sin embargo, educa en la obediencia a la realidad y, por lo tanto, a la escucha. La oración es sobre todo escucha y encuentro con Dios. Los problemas de todos los días, entonces, no se convierten en obstáculos, sino en llamamientos de Dios mismo a escuchar y encontrar a quien está de frente. Las pruebas de la vida cambian así en ocasiones para crecer en la fe y en la caridad. El camino cotidiano, incluidas las fatigas, adquiere la perspectiva de una vocación. La oración tiene el poder de transformar en bien lo que en vida de otro modo sería una condena. La oración tiene el poder de abrir un horizonte grande a la mente y de agrandar el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte para practicar con insistencia. Jesús mismo nos dice: golpead, golpead. Todos somos capaces de oraciones episódicas que nacen de la emoción de un momento, pero Jesús nos educa en otro tipo de oración, la que conoce una disciplina, un ejercicio, y se asume dentro de una regla de vida. Una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración de Jesús es la soledad. Quien reza no se evade del mundo, sino que prefiere los lugares desiertos. Allí en el silencio puede emerger muchas voces que escondemos en la intimidad, los deseos más reprimidos, las verdades que persistimos en sofocar y así el resto. Y sobre todo en el silencio habla Dios. Toda persona necesita de un espacio para sí misma, donde cultivar la propia vida interior, donde las acciones encuentran un sentido. Sin vida interior, nos convertimos en superficiales, inquietos, ansiosos. La ansiedad nos hace daño. Por eso tenemos que recurrir a la oración. Sin vida interior, huimos de la realidad y también huimos de nosotros mismos. Somos hombres y mujeres en fuga, siempre. Y finalmente, la oración de Jesús es el lugar donde se percibe que todo viene de Dios y a Él vuelve.
A veces nosotros los seres humanos nos creemos dueños de todo, o al contrario, perdemos toda estima por nosotros mismos. Vamos de una parte a otra. La oración nos ayuda a encontrar la dimensión adecuada, justa, en la relación con Dios, nuestro Padre, y con toda la creación. La oración de Jesús, finalmente, es abandonarse en las manos del Padre, como Jesús en el huerto de los olivos. Esa angustia. Padre, si es posible, que pase de mí este caso, pero que se haga tu voluntad, el abandono en las manos del Padre. Es hermoso cuando nosotros estamos un poco agitados, preocupados. Vamos a la oración y el Espíritu Santo nos transforma desde dentro y nos lleva a este abandono en las manos del Padre. Padre, que se haga tu voluntad. Queridos hermanos y hermanas, descubrimos en el Evangelio, descubramos Jesús como maestro de oración y sigamos su ejemplo. Os aseguro que encontraremos la alegría y la paz. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la oración. Hoy contemplamos a Jesús como Maestro, que con su ejemplo nos enseña a orar. Es interesante ver que aún en los momentos de mayor entrega a los pobres, a los enfermos, siempre dedicó tiempos para la oración, para retirarse y estar a solas con el Padre, para escucharlo y acoger su voluntad. Estos diálogos íntimos con Dios Padre son como un timón que guía su misión en el mundo. El ejemplo de Jesús nos lleva a deducir algunas características de la oración cristiana. Sobre todo, es un medio para ofrecer a Dios toda la jornada. Nos dispone a la escucha y al encuentro con Él. Nos abre un horizonte grande y nos ensancha el corazón. En segundo lugar, la oración es un arte que se debe practicar con insistencia, con perseverancia. Requiere una disciplina, un ejercicio, y produce en nosotros una transformación progresiva. Nos hace fuertes en la tribulación y nos da la gracia de estar sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Otra característica de la oración es la soledad. Todos necesitamos un espacio de silencio para cultivar la propia vida interior y encontrar el sentido a lo que hacemos. Sin vida interior nos volvemos superficiales, inquietos, ansiosos. Huimos de la realidad y huimos de nosotros mismos. Por último, la oración nos ayuda a percibir que todo viene de Dios y hacia Él se dirige y nos enseña a relacionarnos con Él y con todo lo creado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación. Pidamos a Jesús que nos ayude a redescubrirlo a través de la lectura orante y cotidiana del Evangelio como maestro de oración y dispongámonos a aprender en su escuela. Así encontraremos la alegría y la paz que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. Hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos habernos acompañado y gracias también en nombre de nuestros compañeros Javier Lozano y María Vázquez. En el micrófono, Betty Marchetti.